Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Hoy les vengo a traer tipos de jugadores en supervivencia, los cuales aparecen por buena o mala suerte a la hora de jugar, pero sin duda son personajes memorables, y aunque me haya basado en mi experiencia real, vamos a verlo desde el humor y algo exagerado. Este video lo estoy haciendo en colaboración con GoDake, y podrán encontrar el otro capítulo en su canal, así que vayan a verlo cuando terminen este y llénenlo de apoyo. Si conoces al menos 3 tipos de estos jugadores, te reto que te suscribas. Si ya lo estás, puedes compartirlo con todos tus amigos para que quedemos a mano. Y sin más dilación, que comience el video. Showtime. ¡Primo! El primero que vamos a ver es llamado el John Wick. Y es ese jugador que parece que viniera de otro mundo. Alguien al que lo entrenaron para ser una máquina de matar. Maneja los brawlers como si fuese él mismo y consigue destacar en todas las partidas. Se pasea por supervivencia como si fuese su propia casa y no hay rival que pueda detenerlo. Dice la leyenda que los mismos creadores de Supercell lo contrataron para que les enseñe a jugar, ya que no conocían a nadie con semejante habilidad. Si sos un campero, él te encuentra y te destruye. Si tu objetivo es perseguirlo toda la partida para molestarlo, terminarás escapando cuando se dé la vuelta. Y si haces team, se encargará de acabar con tu compañero y de dejarte con muy poca vida para que cuente su historia. Es completamente frío y no tiene nada de piedad. Mis condolencias si te lo encontrás en partida, porque lo que te puedo recomendar es correr. Sin duda, un personaje peligroso con el cual no te vas a querer cruzar. El que valió ver, el desafortunado. Un tipo de jugador que no se destaca por ser el asesino del combate, pero tampoco juega mal, por lo que en ciertas ocasiones consigue estar en el podio antes de finalizar la partida, y con esfuerzo, sudor y lágrimas, sale victorioso en contra de uno de esos dos jugadores que le quedan. Ahora, con sus nuevas cargas y su alta autoestima, va a buscar a su última víctima para declararse ganador de la partida, y no es necesario que busque mucho para darse cuenta que sus oportunidades de ganar son casi nulas, ya que el jugador contra el que debe enfrentarse cuenta con más de 20 cargas y convenientemente para él es su counter. En ese momento piensa en esconderse o tirarse el veneno, pero termina intentando lograr una hazaña épica, por lo que respira hondo, se motiva y comienza el combate, el cual no dura mucho, ya que como era de esperar, vale verga. El bardero. Esto en Argentina significa alguien que incita al descontrol, y lo que hace este jugador es básicamente eso, pero para su propio beneficio. Sabe buscar la oportunidad, es paciente y muy observador. Cuando ve que los jugadores están cerca de él, lo primero que hace es comenzar a dispararle para espantarlo y hacer que vaya a los lugares que él quiere. Como es de esperar, lo dirige hacia la zona donde se encuentre otro enemigo para conseguir que luchen entre ellos. Y acá varía el tipo de personaje, ya que hay algunos que intentarán vencer al ganador aprovechando que tiene poca vida, pero otros simplemente lo hacen por molestar y conseguir un buen puesto en la partida, por lo que al lograr arruinarle la partida a su objetivo, intenta repetir su plan. Sería gracioso que alguna vez los jugadores se pongan de acuerdo para devolverle el favor y reventarlo para que quede en el 10º puesto. El provocador. Generalmente es un lanzador o un brawler con mucho rango, el cual se pasa de punta a punta del mapa sin realmente enfrentarse con nadie, pero haciéndoles daño como si tuviera la intención de luchar. Pareciera que no lo hace a propósito, pero en vez de armar sus estrategias para que no lo maten, o por lo menos para conseguir ser top 3 en la partida, se mueve como si estuviera caminando por el parque, y su forma de saludar sea lanzar básicos. Podría decirse que por lo menos se entretienen. Muy rentable no es, ya que van consiguiendo distintos puestos a lo largo de sus partidas que no marcan realmente una diferencia en su cantidad de copas, pero la verdad, mientras sean felices, todo bien. A ver, en un modo en el que todo el mundo te quiere matar y no puedes pasar tranquilo sin sentirte amenazado, está bueno que una persona te lance básicos reguladamente como para llamar tu atención. Pará, ahora sí me vas a matar. ¡La con! El disco rayado. A este lo llamo así porque literalmente repite sin terminar la misma secuencia. Suele ser gente de bajas copas, la cual no tiene mucha experiencia en el juego y no sabe de qué va el modo. Tal vez pensarán que volverán a reaparecer como en Atrapagemas o que no perderán copas al quedar 10º o 9º puesto cada vez que lo hacen. Es gracioso porque siempre podemos ver el mismo patrón, y es jugar, cargar, aparecer y morir. Jugar, cargar, aparecer y morir. Jugar, cargar, aparecer y morir. Así se pueden pasar horas y horas perdiendo copas hasta llegar al punto en el que no le puedan quitar más. Como mencionaba, puede ser jugadores con poca experiencia en el juego, pero también están los jugadores más avanzados en un estado de tilt, que básicamente es una mala racha en la que perderán continuamente. Por cierto, los martes y sábados a las 18 hora México se estará transmitiendo la primer Copa oficial de Latinoamérica por el canal de NoTilt. Anunciaré el evento por mi canal cuando estén en directo, así no se lo pierden. El ladrón de cajas.
Ahora sí que tengo un problema personal, y es que no me gusta para nada encontrarme a este tipo de jugadores en las partidas, y la peor parte es que si hay uno, lo más seguro es que me toca aguantarlo a mí. Es alguien que no le molesta perder el tiempo y tampoco el modo en que lo vean, ya que toda la partida se limitará a perjudicar a los demás a la hora de agarrar cajas. Imagina que estás tranquilo empezando la partida y encontrás algunas cajas cerca de donde apareciste. Al principio decís, buenardo, un par de cajas de regalos solo para mí, pero amigo, déjame decirte que estás muy equivocado, ya que en algún lugar del mapa, el cual no puedes anticipar, va a estar escondido el ladrón de cajas, una persona que esperará que te gastes 1 o 2 básicos dependiendo del brawler que seas para empezar a disparar y perjudicarte en conseguir lo que te pertenece. Realmente son muy molestos, pero yo te recomiendo que antes de luchar en desventajas por no tener un brawler adecuado, te alejes y les dejes las cajas a él, ya que este tipo sabe lo que hace y es muy probable que enfrentándolo solo consigas perder copas, a menos que le reces 3 Padre Nuestro al primo y te mande a uno de sus ángeles para ayudar. Después vas a tener que sacrificar todas tus gemas para pagarle, pero son detalles secundarios. El lagueado, una persona que lamentablemente para él tiene mala conexión o acaban de actualizar el juego y los servidores están más inestables que vos cuando te dijo que te quiere como amigo. Son varias las etapas que puede pasar este personaje, comenzando por entrar 20 minutos más tarde a la partida, lo que hace que a veces aparezca ya muerto, cosa que no le causa ninguna gracia, o que tenga la suerte de todavía estar en pie. En el segundo caso podrá disfrutar de la partida, pero no completamente, ya que el lag no es un problema tan fácil de resolver, por lo que estará teniendo tirones a lo largo de la partida que perjudicarán su desempeño en la misma, haciendo que falle los básicos, no pueda moverse libremente y juegue más lento de lo normal. Me parece que todo jugador que le dedicó por lo menos una semana a Brawl Stars sabe de lo que hablo. Para este puesto también tenemos esa víctima de buena conexión, el cual es afectado en un momento crucial del combate, y les puedo decir que no conozco a nadie que no haya estado en su momento de gloria en la partida y tenga que dejarla por fuerzas sobrenaturales. El lobo solitario. Este es un jugador que me gusta, sinceramente, ya que es esa persona que prefiere morir antes que hacer team con alguien más. Este tema es algo que ya he tocado en el canal, y es que todos los días nos encontramos gente en supervivencia solitario haciendo equipo, lo que crea una desventaja para los demás jugadores que juegan justamente. Es más común que algún jugador que no tenga tanta voluntad como para rechazar la oferta estando al borde de la muerte, se pasa al lado oscuro uniendo fuerzas con alguien más, pero el lobo solitario no. Su orgullo es tan grande que ni aún estando en las peores condiciones se uniría con otro jugador. Normalmente es alguien bueno y por eso no necesita aliarse con los demás, y tiene dos fases. La primera es la normal, en la cual cuando se encuentra un equipo intenta evitarlo y jugar el resto de la partida como lo haría cualquier otro, pero en la segunda absorbe todo el poder de la justicia y comienza a destruir teams como si no le exigieran ningún esfuerzo. Es mi héroe. La verdad que hacer teams en supervivencia solitario es totalmente injusto, pero veamos qué tipos de dúos nos podemos encontrar en el modo de 2 jugadores. Para empezar tenemos el dúo estratega. Estos dos personajes se vieron los videos de los mejores dúos para Showdown y ahora conocen las combinaciones perfectas para su estilo de juego. Complementan las características de un brawler con otro que las potencia y así consiguen ganar la mayoría de sus partidas. No se confían, analizan a sus rivales y toman decisiones necesarias para tener un buen resultado. Pueden jugar más reservados, pueden jugar bien agresivo o ir variando en la partida según los cálculos que hayan hecho. Son inteligentes y buenos luchadores, por lo que es complicado ser su competencia. El dúo sobreviviente. Estos dos no saben ni cómo siguen vivos, escapan de cualquier otro equipo que se puedan encontrar, evitan el combate lo más que pueda, pero siempre terminan metiéndose en algún que otro. Se cuidan la espalda mutuamente y no se permiten jugar si no están acompañados. Cuando uno muere, el otro se esconde hasta que reaparezca su compañero, ya sea en un pasto o en una esquina del mapa la cual no sea muy transitada. Se queda quieto como escultura hasta conseguir aguantar 15 segundos, así toda la partida hasta conseguir un tercer o segundo puesto. Es muy gracioso verlos jugar, ya que pareciera que tienen un don para no morir, pero tampoco logran nada útil en la partida. Algunos equipos tienen la suerte de que a la hora de que hayan 3 finalistas, los otros 2 equipos pelean y se matan entre sí, haciendo que nuestro dúo sobreviviente se lleve la victoria. Estos fueron 10 tipos de jugadores en supervivencia. Recordá que si conocías por lo menos 3 tendrás que suscribirte o compartir el video con todos tus amigos. Tendrán 10 personajes más en el canal de GoDake para que sigan disfrutando. Un saludo para Stephanie, Chimuelo, Mol335, Ash Gren Ninja, Orfeo de Lira, El Primito de 20, Hades, Jonathan, David Pino y Frankovich 2.5. Si querés un saludo en el próximo video, solo tenés que darle retweet a la publicación fijada en mi Twitter. El link estará en la descripción. Espero que te haya gustado mucho el video de hoy. Si fue así, deja tu like y comenta una calavera si es que llegaste a esta parte. Yo soy 24Byte y nos vemos en el próximo video.